El documental The Stroll cuenta la historia de un grupo de mujeres trans, afrodescendientes y latinas que fueron trabajadoras sexuales en el barrio Meatpacking District de Manhattan en los años 80 y 90. Dirigida por Kristen Lovell y Zachary Drucker, la pieza incorpora videos de archivos, segmentos noticiosos y fotografías. The Stroll hizo parte de la programación del Festival de Cine de Sundance a comienzos de este año y ganó un premio especial del jurado. Ahora ha ingresado al catálogo de HBO. Kristen Lovell habló conmigo sobre este trabajo en el que no solo es realizadora, sino también una de las personas que reconstruyen esta historia. I remember that. Oh, he said, I remember that. I'm sure you do. What's your name? Kristen, hi. Kristen, hola, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. ¿Cómo te va? I am very happy. Estoy muy contento porque lo que has hecho aquí es desenterrar una parte muy importante de la historia de esta ciudad y ha sido con respeto. And it has been with respect. It has been with y ha sido hecho con los protagonistas, las personas, tú incluida, que tenían que contar esta historia. ¿Cómo fue este trabajo para ti? Porque es un trabajo profesional, pero también uno emocional. Entonces, ¿cómo fue mezclar esas dos cosas? Bueno, profesionalmente he aprendido mucho y el arte de hacer cine como en el que estaba produciendo y actuando antes. Nunca estuve en el timón o en la silla de directora. Así que estoy gratamente conmocionada y sorprendida de mis propias habilidades. Mi equipo, Zachary y Matt, y mi editor Memel me guiaron en el camino y darme cuenta de que hacer cine es un esfuerzo colaborativo, ¿sabes? Cuando era más joven y hacía cortometrajes, en mi teléfono pensaba que podía encargarme de todo yo misma, pero me di cuenta de que ahora necesito un equipo de personas, necesito utilizar los dones de otras personas. Así que ha sido un viaje increíble. Ahora, en cuanto a mis elementos personales de la historia, siento que esto ha sido algo que se ha tardado mucho en llegar. Es algo por lo que me he esforzado durante mucho tiempo. No sabía que tenía la capacidad de hacerlo, pero fui persistente y seguí adelante. Y pues en este mundo a veces tienes proyectos y cosas en la cabeza y luego están en la mesa de dibujo y realmente no haces nada con ellas. Así que ver cómo se desarrolla todo es algo hermoso y todavía estoy en estado de shock y sorprendida de todo. Porque estoy aquí haciendo entrevistas, viendo cómo la gente ha recepcionado la película. Es un momento muy completo para mí y por fin puedo hacerlo. No sé, siento que ahora lo veo todo de forma muy diferente. ¿Me hago entender? The minute I got off on 14th Street, you could hear the clickety-clack of the hills. The life, the light, the shadows. We call 14th Street The Stroll. And I think that it's also very important that you give... Sí, y creo que también es vital que das crédito a mujeres que ya no están con nosotros y que fueron muy importantes en el movimiento por la lucha de los derechos de la comunidad LGBTQI+. Y creo que cuando mencionas lo que hicieron estas mujeres, eso ayuda a las nuevas generaciones a entender el camino que se ha recorrido, ¿verdad? Eso es correcto y recuerdo que estaba en una proyección en Missouri y una joven persona trans se me acercó y me dio las gracias porque no tenía conocimiento ni idea de que esto formaba parte de la historia trans. Y luego cuando estás en medio de esto no piensas que estás haciendo historia. Cuando yo era miembro de la Academia de Artistas del Lincoln Center y estaba en una charla en la que Martin Scorsese estaba hablando sobre historias de Nueva York y yo ya había estado anotando y recopilando cosas. Y yo pensé como, bueno, tiene razón. Qué mejor historia de Nueva York para contar que lo que pasó en el Meatpacking District. Y teniendo en cuenta el contexto histórico de todo esto, porque cuando vives en él no lo ves como historia, ¿cierto? Pero luego, 20 y tantos años después, tras los sucesos del 11 de septiembre y tantos otros eventos históricos que han tenido lugar hasta ahora, te das cuenta de que estás viviendo en medio de la historia norteamericana y todavía se lee. Trans life in general, it was difficult. I wanted to make people understand the reality of our lives through storytelling. And it's very important that
Y es clave que, como tú mencionas, no es solo historia. Cuando ves este documental también ves una historia de amor porque una comunidad se formó en el Meatpacking District. You protected each other, where you constructed something Se solid. protegían mutuamente y construyeron algo sólido porque no había nadie más que viniera a concederles sus derechos. Así que tuvieron que reunirse y apoyarse mutuamente y eso es muy importante. Y ese es un muy buen ejemplo para compartir con la gente, ¿no? Correcto, y creo que volvemos al tema cuando hablamos anteriormente sobre ti, porque está tu familia, que es tu sangre y en la que naciste. Y luego está tu familia elegida, las personas que están a tu alrededor y son como los miembros habituales de tu familia. Por ejemplo, puedes elegir quién es tu familia y ellos no necesariamente tienen que estar relacionados contigo por linaje y sangre. Y creo que en mi juventud, cuando me mudé a Ciudad de Nueva York y conocí a mis amigos, fue una historia sobre la mayoría de edad para nosotros. Intentábamos averiguar quiénes éramos y aún recuerdo cuando empecé a tomar mis hormonas y a buscar dónde podía conseguirlas y todo en ese entonces era un voz a voz, porque no había una guía fija sobre cómo hacer la transición. No había una guía fija allí. No había una app para eso. Sí, no se sabía qué podía esperar del proceso de transición, así que tenía estas madres o guías dentro de la comunidad que te mostraban la forma correcta de tomar hormonas y los peligros a los que debes prestar atención cuando lo estás haciendo. Y yo estaba leyendo algo que hacía parecer que elegimos ponernos en riesgo y puedo que parezca así, pero ¿qué otra opción tenemos cuando nadie está dispuesto a dejarnos trabajar y nos ven como si fuéramos un chiste? ¿Me entiendes? O como que nuestra vida no importara por el hecho de que somos trans. Estoy feliz de haber podido ver las formas del viejo siglo y luego ver que este nuevo camino está siendo pavimentado para el futuro y este nuevo siglo. Y es una perspectiva única, así que me alegro de haber podido ver cómo fue antes y de ver cómo se desarrolla todo esto ahora. Because they want to. Being a trans woman in the 80s, a lot of us did not have a choice. People were not hiring people that look like me. It is very attractive and appealing and important. Also, that in the documentary, Es muy atractivo, llamativo y crucial también in a very open and honest way about sex work. que en el documental hablas de una manera muy abierta y honesta sobre el trabajo sexual. Y creo que lo es porque en este momento algunos estados tienen legislaciones para despenalizar el trabajo sexual, incluso aquí en Nueva York con la ley Stop Violence in the Sex Trades. Y creo que lo que vemos en tu documental es un enfoque real del trabajo sexual que la gente no necesariamente conoce y necesita entender, ¿verdad? También es un proceso educativo. Correcto, y creo que con esto seré un poco controversial en términos de, pues que escucho la charla sobre el trabajo sexual y esas cosas, pero lo que la gente no entiende es que éramos jóvenes, éramos niños. ¿Sabes lo que quiero decir? Y cuando nos echan de nuestras familias simplemente nos repudian porque las pocas opciones que habían eran limitadas para los jóvenes en las calles. Apenas había camas para jóvenes sin hogar y todavía es algo que pasa por alto mucho. ¿Y qué íbamos a hacer de jóvenes? ¿Me captas? Quiero decir que teníamos una opción, ¿cierto? Pero también estábamos tratando de sobrevivir a nuestras necesidades básicas, ya sabes. Es decir, cuando estás en estos refugios y en diferentes tipos de programas y demás, no hay garantía de que vayas a recibir servicios. No está garantizado. Así que tuvimos que crecer muy rápido y ahora que lo pienso, tengo 40 años y digo, bueno, todo esto lo hice cuando era apenas un adolescente y ahora que soy una adulta es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque ya hice de todo en ese entonces y es raro y los tiempos han cambiado. Todo ahora es muy diferente y estamos conversando sobre la protección de los jóvenes y me alegra de que las tengan, pero no hace mucho tiempo había mucha poca protección para los jóvenes. Yes. I wanted to talk to you also about the fact that I came from... Sí, y también quería hablar contigo sobre esto. Llegué de Colombia hace 25 años, así que recuerdo lo distinto que era el distrito de empaque de carne aquí en Manhattan.
Y he visto a lo largo de los años cómo ha cambiado con la gentrificación, en lo que se convirtió ahora con todas estas tiendas lujosas donde había algo completamente diferente cuando llegué a esta ciudad. ¿Cómo ves tú que esas calles que significan tanto para ti cambiaron para siempre? ¿Qué opinas de eso? Cuando empecé a volver al Meatpacking District tenía un poco de miedo. Pensaba que todavía tenía la reputación de trabajadora sexual y que tan pronto como entrara en la zona habrían policías que me arrojarían a la parte trasera del coche. Pero es alarmante y creo que a veces tengo recuerdos fantasmales en los que tuvieron lugar ciertos eventos y vuelvo a ciertos edificios que ya no son tan accesibles para mí o a los nuevos lugares que están allí y que nunca estuvieron allí. Me sorprende que el High Line ahora llegue hasta la calle 34, ¿sabes? Y es que durante un tiempo después de mi estancia como trabajadora, alcancé a trabajar como personal callejero con jóvenes que se dedicaban al trabajo sexual y demás, y eso fue en Hell's Kitchen. Pero incluso ahora he dejado ese trabajo desde varios años ya. Pero vuelvo al vecindario y pasa lo mismo en el Meatpacking District. Está irreconocible. Hay muchos rascacielos imponentes por ahí, ya sabes. Hermosos parques pequeños y un nuevo sistema de metro llamado Hudson Yards. Así que los lugares en los que de jóvenes nos sentíamos seguros han sido erradicados y reemplazados por estas nuevas cosas brillantes. Y la memoria se pierde y para mí es raro porque es donde viví parte de mi vida. Incluso en términos de eso, los proyectos de viviendas en los que crecí en Yonkers fueron demolidos y reemplazados por estos nuevos edificios. Así que el aburguesamiento suave y ya sabes, el progreso y el desarrollo han impactado mi vida de muchas maneras. Es difícil para mí tener una idea de dónde vengo y quién soy cuando estos lugares ya no están. One issue today that obsesses New Yorkers: crime. The trannies were out on the street 24/7. It was really a very bad situation. I mean, they think I'm out here to murder people instead of have sex with them for money. Para concluir esta entrevista, quería preguntarte algo que se conecta con el tema. No me voy a separar del todo y aprovecho porque es muy agradable tener esta oportunidad. Desde principios de año hasta ahora ha habido 500 o más intentos legales, proyectos de ley que atacan a nuestra comunidad LGBTQI+, especialmente a los niños trans, especialmente a las mujeres trans de color. The problem of mass incarceration continues to be terrible. Y el problema de la encarcelación masiva sigue siendo terrible, pero al mismo tiempo vemos más historias en cine y televisión, vemos a más personas trans interpretando personajes trans y también a hombres y mujeres. And this is something that y eso es algo que nunca habíamos tenido antes. Is it something to be happy? ¿Esa es razón suficiente para alegrarnos? ¿Tú qué opinas de eso? Pues como te mencioné previamente, tengo una perspectiva única de lo que fue antes y lo que es hoy y luché muy duro por la representación y por cómo eso afecta a la comunidad trans. Así que es hermoso ver que esto suceda porque produjo el punto de inflexión. Ves a más actores y actrices trans, ya sabes, actuando. Y cuando vi los premios Tony, me impresionó mucho. Y es simplemente algo de lo que me alegro, porque la forma en que los medios retrataban a las personas trans no hace mucho era deshumanizante y degradante. Y me hizo a mí particularmente tener una falta de sentido, de valor, y que mi identidad era una broma, y me gustaría decir, bueno, mira ahora quién se ríe, pero estoy feliz. I'm happy, but with all these,
Porque con todos estos, ya sabes, proyectos de ley y legislaciones generalizadas contra la comunidad trans, tengo que recordarles a todos que tenemos una cosa llamada la Constitución, que se encarga de anular cualquiera de esas cosas en cualquier momento dado. Cuando la policía me arrestaba, les decía que estaban infringiendo mis derechos como estadounidense porque lo hacían, porque yo soy libre de expresarme de la forma que quiera. Quiero ponerme minifalda y pendientes, eso es asunto mío, puedo hablar con quien quiera, no le corresponde a la policía vigilarme para saber con quién puedo hablar y para luego condenarme como prostituta. Para mí era una locura y ahora simplemente imploro a los jóvenes que sigan luchando y se queden y sean persistentes y a no dejarnos y hacer que nuestras voces se escuchen y a ponernos de pie y a no tener miedo porque al final ganaremos, ¿sabes? Esta es una conversación muy importante y agradezco mucho que hayas hecho The Stroll y que también te hayas tomado el tiempo para hablar conmigo. Kristen, muchísimas gracias. Gracias. Cuídate. I was determined to make a film about The Stroll before we're gone.